Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 15 correspondiente a la asignatura de matemática. En nuestra clase de hoy volveremos a ver lenguaje algebraico. Nuestro objetivo principal de aprendizaje de nuestra clase de hoy es traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico y viceversa. Valorizar expresiones algebraicas. Lo primero que les voy a solicitar es que anoten en su respectivo cuaderno de asignatura la fecha de hoy, el contenido a trabajar en nuestra clase de hoy que corresponde al lenguaje algebraico y el objetivo principal de nuestra clase. Vamos a recordar lo visto en la clase anterior. Recuerden que una expresión algebraica está formado por letras y números con operaciones que la relacionan. Dichas letras sabemos que representan valores desconocidos, es decir, valores o números o cantidades que nosotros no conocemos. A eso nosotros le llamamos lenguaje o expresión algebraica. Ejemplo, x más 7, que es lo mismo que decir un número aumentado en 7. También debemos recordar los términos de una expresión algebraica. Como ustedes pueden observar en pantalla, estos son los términos de una expresión algebraica. El número que acompaña a la letra que representa un valor desconocido recibe el nombre de coeficiente o factor numérico. La letra que acompaña al número recibe el nombre de variable o la incógnita. ¿Por qué incógnita? Porque sabemos que esa incógnita es un número que nosotros no conocemos y lo reemplazamos con una letra. Dicha letra recibe el nombre de variable o incógnita. Recuerda que para poder expresar del lenguaje natural a una expresión algebraica debemos relacionar las palabras de uso común con las operatorias o con los signos matemáticos que ustedes conocen, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. También deben recordar las palabras de uso común que se relacionan con dichas operatorias. Ejemplo, la suma significa cuando hablamos de aumentado más agregar la suma. Resta significa diferencia, disminuido, restar, menos. Multiplicación, el doble significa que vas a multiplicar 2 veces el mismo número. Triple significa que vas a multiplicar 3 veces el mismo número. Cuádruple significa que vas a multiplicar 4 veces el mismo número. Quíntuple significa que vas a multiplicar 5 veces el número. Y producto. División. Mitad significa que vas a dividir en 2 el número. Tercera parte significa que vas a dividir en 3 el número. Cuarta parte significa que vas a dividir en 4 el número. Quinta parte significa que vas a dividir en 5 el número. Dividir, entre y cociente. Siempre debes recordar todas estas palabras de uso común que se relaciona con cada operatoria matemática y en el cual te permite poder expresar de manera algebraica un lenguaje natural. Vamos a expresar del lenguaje natural, el lenguaje que nosotros hablamos, al lenguaje algebraico, que es el lenguaje de los matemáticos. Lo primero que deben considerar es lo siguiente. Representar el número desconocido con una letra cualquiera. Recuerden que cuando nosotros no conocemos ese número o ese valor, lo vamos a representar con una letra que es la incógnita. Escribir el lenguaje algebraico las partes de cada enunciado que está escrito en lenguaje natural. Para expresar el lenguaje algebraico podemos utilizar cualquier letra del abecedario,
pero generalmente se utilizan las letras X, Y, Z y N. Vamos con el primer enunciado. Acá ustedes pueden observar que tengo tres enunciados que está escrito en lenguaje natural y los vamos a expresar al lenguaje algebraico o expresión algebraica. El primero dice, un número aumentado en 5 unidades. Ese número, como nosotros no lo conocemos, le vamos a asignar una letra que es la incógnita. Aumentado. La palabra aumentado la relacionamos con la suma, por lo tanto le vamos a asignar un signo más. En 5 unidades sabemos que es el número 5. Por lo tanto, un número aumentado en 5 unidades, el lenguaje algebraico se escribe x más 5, pero se lee un número aumentado en 5. También pudo haber dicho un número agregado en 5. Que es lo mismo. Vamos con el segundo enunciado. Dice, el producto entre la mitad de un número y 25. Sabemos que tenemos primero entre la mitad de un número y luego 25. Pero estos dos enunciados o estas dos operatorias se multiplican porque dice el producto, que es lo mismo que decir, es la multiplicación entre la mitad de un número y 25. Sabemos que producto es una multiplicación y le vamos a asignar su símbolo. Ahora vamos entre la mitad de un número. Sabemos que ese número no lo conocemos, por lo tanto le vamos a asignar una letra. Y si hablamos de la mitad de ese número, lo vamos a relacionar la palabra mitad con la división. Y mitad significa dividir en 2 dicho número que no conocemos. Por lo tanto sería y partido en 2. O y dividido en 2 como se escribe una división normal. Y 25. Ya nosotros conocemos el número 25. Por lo tanto, el producto entre la mitad de un número y 25, el lenguaje algebraico, se escribe y partido en 2 porque es la mitad de ese número por 25. Y se lee el producto entre la mitad del número y 25. No deben olvidar jamás que cuando aparece una letra partido en 2, significa que ese número está dividido en 2. Por eso se dice la mitad de ese número. Vamos al tercer enunciado. Dice el triple de un número disminuido en 5 decenas. Sabemos que el triple se relaciona con la multiplicación y el triple significa multiplicar 3 veces dicho número. Por lo tanto, le vamos a asignar el 3 porque sabemos de triple de 3. De un número, como no conocemos ese número, le vamos a asignar una letra y su símbolo de la operatoria por X. Significa el triple de un número. Disminuido en 5 decenas. Sabemos que la palabra disminuir la relacionamos con la operatoria de la resta, por lo tanto le vamos a asignar el signo que corresponde a una resta o sustracción. En 5 decenas, sabemos que 5 decenas son 50. Por lo tanto, el triple de un número disminuido en 5 decenas, el lenguaje algebraico, se escribe 3 por x menos 50. Pero se lee el triple de un número menos 50. Les quiero contar que cuando va una multiplicación acompañada de una letra, no es necesariamente que ustedes coloquen el signo por, porque generalmente va de manera invisible. Pero también está correcto si ustedes le colocan el signo por para que no puedan confundirse. Como ustedes se pueden dar cuenta, es muy fácil expresar de un lenguaje natural, como nosotros hablamos, a un lenguaje algebraico. Solamente ustedes deben aprender a relacionar esas palabras de uso común que ustedes utilizan generalmente cuando se expresan, lo tienen que relacionar a una operatoria. Por eso es importante las palabras que yo les expliqué anteriormente que se relacionaban con cada operatoria, deben poder manejarlas y saber qué significa. Como por ejemplo, el aumentado lo relacionamos con la suma.
El producto lo relacionamos con la multiplicación. La mitad lo relacionamos con la división. El triple con la multiplicación y disminuido con la resta. Y así sucesivamente. Recuerden también que pueden expresar el lenguaje algebraico o expresión algebraica con una letra cualquiera, el dicho número que ustedes no conocen. Puede ser cualquier letra del abecedario. Ahora vamos a expresar del lenguaje algebraico al lenguaje natural. Lo primero que deben considerar es lo siguiente. Pasos. Considerar la letra como un número cualquiera. No olvidar que la letra representa ese número que nosotros no conocemos y se considera como un número cualquiera. Letra le vamos a llamar un número cualquiera o un número. 2. Escribir en lenguaje natural las partes que involucren a la letra o que acompañan a la letra e identificar los símbolos matemáticos de cada expresión. Los símbolos matemáticos pueden ser lo que es la suma, la resta, la multiplicación o la división. Vamos ahora con el ejemplo. Tenemos la siguiente expresión algebraica y la vamos a expresar en lenguaje natural. Sabemos que la letra que está acá en la X la consideramos como un número cualquiera. A esta le vamos a llamar un número. Como está partido en 3, significa que esta es una división y sabemos que como está partido en 3 es la tercera parte o el tercio de su número. Se lee la tercera parte de un número o el tercio de un número. Más sabemos que es aumentado o agregado. 58. Es decir, el lenguaje natural se escribe un tercio de un número aumentado en 58 o también puede ser la tercera parte de un número agregado en 58 o aumentado en 58 o más 58. De esta manera podemos escribir de lenguaje algebraico a lenguaje natural. Vamos ahora con esta expresión algebraica. Sabemos que es n-3, pero se escribe de la siguiente manera. N, número cualquiera, es decir, le vamos a llamar un número, menos o disminuido en 3. Es decir, un número menos 3 o también puede ser un número disminuido en 3 o un número restado en 3. Vamos con el último. Sabemos que tenemos z más x, pero sabemos que estos dos números son distintos porque están expresados con distintas letras. Cada vez que tengamos una expresión algebraica donde se expresen distintas letras, significa que son dos números distintos, ¿ya? Son dos números distintos y sabemos que es una suma. Por lo tanto, el lenguaje algebraico el lenguaje natural lo podemos llamar como la suma de dos números distintos o la suma de dos números cualquiera. La suma de dos números se lee la suma de dos números. También puede escribirse como la suma de dos números distintos o la suma de dos números cualquiera. Si ustedes se fijan, también es muy sencillo poder expresar desde un lenguaje algebraico al lenguaje natural, siempre considerando esa letra como un número cualquiera o un número. Y luego los símbolos relacionados con las palabras de uso común que ustedes utilizan, como es el aumentado, el agregado o el más, el menos, disminuido, restado, o el tercio de un número, o la tercera parte de un número, o la cuarta parte de un número, según lo que diga esta expresión algebraica para poder expresarlo a su lenguaje común o lenguaje natural. Ahora vamos a practicar los conocimientos que ustedes han estado adquiriendo durante estas dos clases en el cual hemos estado trabajando lo que es el lenguaje algebraico. Van a copiar esta tabla que ustedes están observando en pantalla en su cuaderno y van a completar desde lenguaje natural a un lenguaje algebraico.
Si ustedes se pueden dar cuenta, al costado izquierdo de la tabla hay solamente enunciados que están escritos en lenguaje natural y ustedes lo tienen que transformar al lenguaje algebraico como lo indica el ejemplo. Dice, el triple de un número, el triple sabemos que es 3 y también se relaciona con la multiplicación, es decir, 3 por x o 3x que yo le dije que es lo mismo. El triple de un número. Luego viene el triple de un número disminuido en 5. El doble de un número aumentado en 3. El perímetro de un cuadrado de lado L. Acuérdense que el año pasado estuvimos viendo en geometría el perímetro de figuras de 4 lados. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de esa figura o del contorno. La edad de Andrea hace 3 años atrás. La edad que tendrá Luis en 10 años más. La cuarta parte de mi dinero más 7.000. La mitad de un número. La suma del cuarto de un número y el doble de otro. La octava parte de un número disminuido en 8. El cuádruple de un número aumentado en otro número. Para poder expresar estos enunciados al lenguaje algebraico, pueden observar en su cuaderno o en el video que yo les expliqué anteriormente las palabras de uso común que se relacionan con cada operatoria matemática, con una suma, con una resta, con una multiplicación o con una división. Recordar que este ejercicio lo vamos a revisar en nuestra próxima clase virtual. Ahora vamos a expresar del lenguaje algebraico al lenguaje natural. Esto también ustedes deben copiarlo en tu cuaderno y completar la tabla, que también lo vamos a revisar en nuestra próxima clase virtual. Recordar que acá tenemos escrito en expresión algebraica y solamente ustedes tienen que escribirlo en lenguaje natural. Ahora valoricemos expresiones algebraicas. Recuerden que también podemos valorizar una expresión algebraica. Para eso reemplazamos las letras por valores numéricos y luego, si corresponde, se realiza la operatoria. Vamos a ver un breve ejemplo. Acá tenemos dos letras que son números desconocidos, pero sabemos que estas letras ya tienen su valor. Tenemos la letra A, que es la incógnita, y sabemos que su valor es 4. Y B, que su valor es 2. Es decir, A vale 4 y B vale 2. Los pasos para valorizar expresiones algebraicas. Reemplazas las letras por su valor numérico correspondiente y luego se realizan las operaciones como la ha realizado comúnmente. Ejemplo, tenemos la siguiente expresión algebraica en el cual ustedes la pueden observar en pantalla y yo se la estoy mostrando acá con mi puntero láser. Esta es una expresión algebraica que se lee el doble de un número disminuido en el triple de otro número aumentado en 8. Por lo tanto, sabemos el valor de A y ya sabemos el valor de B. Solamente debemos ahora reemplazar estas letras con sus valores numéricos que nos están indicando acá y que nos indicó anteriormente. Ejemplo, tenemos 2 por A, sabemos que vale 4 y la reemplazamos la letra con su valor que corresponde. Menos 3B, es decir, que B es igual a 2 y solamente reemplazamos las letras por su valor numérico. ¿Y por qué por? Porque sabemos que cada número que acompaña juntito a una letra, a una incógnita, significa que es una multiplicación. Más 8. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta expresión algebraica le dimos valor a cada incógnita o cada letra y se convirtió en una operatoria, ¿cierto? En una expresión numérica en la cual podemos resolver la operatoria porque a las incógnitas ya le dimos su valor correspondiente. Y nos quedaría 2 por 4 nos da 8, menos 3 por 2 nos da 6, más 8. El resultado sería 10.
Si ustedes se fijan, es muy sencillo poder darle un valor a las expresiones algebraicas. Solamente debemos reemplazar las letras por su valor numérico correspondiente. Siempre y cuando nos den el valor de cada letra, la podemos reemplazar para poder resolver esta operatoria. Entonces, el hilo del globo medía x más 5, es decir, un número aumentado en 5. Con E, entonces, si n es igual a 12, ¿significa que el hilo mide 17 centímetros? Sí, Eugenio. Solo se reemplaza el valor de la incógnita y listo. Luego de haber explicado cómo valorizar expresión algebraica, ahora los voy a invitar a que practiquen un poco. Van a copiar la siguiente tabla en su cuaderno de matemática y van a valorizar las expresiones algebraicas que corresponde acá en la tabla que está en su costado derecho. Esta es una expresión algebraica en el cual ustedes van a tener que darle su valor. Tenemos el doble de un número disminuido en 8. Es igual, es decir, x en la primera fila vale 1, en la segunda vale 2, luego 3, vale 4 y vale 5. Solamente acá al lado ustedes van a tener que reemplazar su letra por su valor numérico que corresponde y realizan la operatoria. Recuerden que esta actividad también la vamos a revisar en nuestra clase virtual que tenemos el próximo viernes. Y para finalizar, ahora los voy a invitar a que pongan en práctica todos los conocimientos que ustedes adquirieron durante estas dos clases en el cual estuvimos trabajando lo que es lenguaje algebraico o expresiones algebraicas y además valorizar expresiones algebraicas. Van a resolver su guía de ejercicio número 13 que va adjunta a este video y en el cual ustedes la pueden descargar desde el blog del colegio o bien retirar este material impreso desde el colegio los días miércoles. Recuerden resolver estos ejercicios y luego me deben enviar sus reportes correspondientes a esta guía. También les quiero decir que si ustedes tienen alguna duda respecto a un ejercicio de esta guía, la podemos aclarar también en nuestra clase virtual. Por ahora yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado esta segunda clase en el cual vimos nuevamente el lenguaje algebraico y que hayan aprendido un poquito más de esta hermosa rama de matemática. Nos vemos en una próxima clase con un nuevo contenido de matemática.